La incidencia de la COVID-19 y la carga de trabajo en los hospitales está siendo mella también entre los profesionales sanitarios. Un estudio realizado por el Sindicato de Enfermería en otras comunidades autónomas indica que muchos de estos trabajadores sufren problemas de ansiedad, depresión y agotamiento emocional. El impacto es mayor entre las personas con más de 10 años de experiencia que trabajan en unidades de cuidados intensivos. Además, muchos de estos profesionales han tenido que renunciar a sus vacaciones debido a la llegada de esta quinta ola. Pues precisamente de cómo está el personal sanitario, en este caso los profesionales de la enfermería, vamos a hablar a continuación con Leopoldo Cejas, el secretario general del sindicato SATSE aquí en Canarias. Señor Cejas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, el agotamiento del personal de enfermería es evidente, sobre todo en esta quinta ola. Casi 18 meses después de que estallara esta pandemia pensamos que íbamos a estar mejor y sin embargo no sé si estamos peor que al principio, ¿no? Vamos, sería una cuestión a valorarlo, porque efectivamente ha pasado ya tanto tiempo que hemos ido de alguna manera acostumbrándonos a estar trabajando con una presión asistencial importante. Hemos tenido algunos descensos que nos han llenado de ilusión, han llegado las vacunas, nos han llenado de ilusión, pero tristemente esta quinta ola nos está devolviendo a la realidad y nos está volviendo a colocar en cifras que son pues bastante preocupantes. Claro, y prácticamente no han tenido un descanso entre una ola y la otra. Sí, es verdad que esos pequeños respiros, pero aún así no han calado lo suficiente como para llevar el descanso al colectivo, ¿no? El descanso no lo tenemos ahora. El descanso y la desconexión con la situación de presión que nos provoca la pandemia no se consigue, digamos, descansando un día o dos, sino teniendo una desconexión real entre nuestro ámbito laboral y nuestro ámbito personal. Es decir, que podamos separar ambas situaciones para que nuestro descanso sea efectivo, para que nuestras horas de sueño sean efectivas, para que nuestro esparcimiento sea efectivo. Eso, salvo ese pequeño valle que tuvimos el verano pasado y un poco sobre noviembre, no hemos vuelto a tenerlo. Es decir, nos hemos estado en una situación de meseta, pero meseta alta. Y ahora hemos tenido, pues como todos conocemos, desde hace aproximadamente 45 o 60 días, un ascenso sistemático, lento, pero no ha dejado de subir. Afortunadamente ahora miramos algunas cifras que nos dicen que la semana pasada estábamos peor, luego nos invita al optimismo, pero este sube y baja de sensaciones no acaba con el agotamiento físico y por supuesto con el mental mucho menos. Claro, porque eso conlleva, como digo, una carga también psicológica importante. De hecho nos hacemos eco de esta estadística que ha llevado a cabo distintas comunidades autónomas y me imagino que también es la misma realidad aquí en Canarias, ¿no? Sí. El estudio que se realizó en diferentes comunidades autónomas lo que pretendía era pilotar de alguna manera cómo se estaba percibiendo. Es verdad que había comunidades autónomas con una mayor presión asistencial y unas con un poco menos, pero ninguna de las comunidades tuvo unos datos espectacularmente malos o espectacularmente buenos en relación al conjunto del Estado. Y efectivamente nos encontramos cifras donde pues, prácticamente 9 de cada 10 enfermeras pues, planteaban que estaban en situaciones de estrés, que estaban detectándose ya de una forma importante situaciones de estrés. 7 de cada 10 aproximadamente pues manifestaban alguna sintomatología directamente relacionada con esto que estamos hablando, tanto el cansancio físico como el mental, con situaciones de ansiedad, situaciones de irascibles, mal humor, digamos alteraciones del apetito, es decir, una serie de síntomas que nos tienen que hacer pensar que no estamos siendo capaces de separar nuestra situación profesional de nuestra situación claro, personal. Porque luego eso se lleva a casa, ¿no? Claro. Una de las primeras cosas que se nos dice cuando acabamos la carrera es intenta que la situación del hospital o del centro de salud se quede allí y tu vida fuera sea otra. Pero eso evidentemente es muy difícil de conseguir y no digo que imposible, pero es bastante complicado. Además nos estamos acostumbrando desde un punto de vista digamos, de información, ¿no? Todos los días hay cifras que ya vamos interiorizando de tal manera que ya le quitamos una cierta importancia. Si la normalizamos, más bien, ¿no? Antes, hace unos años, cuando había un accidente desgraciado de una guagua con 20 víctimas, nos parecía una barbaridad. Hoy hablamos de cientos de pacientes que fallecen y lo vemos como bueno, un mal menor. Es que al mismo tiempo que compaginan su labor profesional como enfermeros, son testigos de la muerte, de familiares que no pueden despedirse de aquellos pacientes que en soledad fallecen e incluso de otros compañeros que también caen en la enfermedad, ¿no? Vamos, es tremendamente complicado estar, por un lado, haciendo una actividad profesional
como lo han realizado, con todo el interés, el ímpetu, las ganas, todo eso no se le puede reprochar en absoluto. Pero a la vez están dando la cara ante situaciones como la que plantea, ¿no? Es decir, ha sido terrible para muchos compañeros ver pacientes ingresados que se han ido solos, porque las posibilidades, o la situación en la que estaba la pandemia no permitía el acompañamiento. Y eso no es un trago fácil de ninguna de las maneras. Cuando ya encima es algún compañero que trabaja contigo, pues la cercanía con la enfermedad, con los fallecimientos, pues de alguna manera van en tu ámbito profesional, pero llega un momento en que te va minando, te va laminando poco a poco y te hace entrar en situaciones de conflicto con la profesión, contigo mismo y con tus familiares. Bueno, y cuando todo el mundo está de vacaciones, una gran parte de la población está de vacaciones, disfrutando de su tiempo libre, los enfermeros están en los hospitales, muchos han tenido que anular precisamente las vacaciones, sus jornadas de descanso para atender precisamente esta presión hospitalaria que estamos asistiendo. Y me imagino que con impotencia cuando vemos a determinadas personas que no hacen caso a esa responsabilidad individual que es la que reclamamos para contener esta pandemia, ¿no? Sí. Sí, la respuesta es sí, crea y da mucha rabia, impotencia, insatisfacción, te dan ganas de decir, mira, hagan lo que les dé la gana, que yo haré mi actividad profesional, pero sabemos que es ese momento de rabia y de enfado. Pero sí es verdad que hay en ocasiones que uno va paseando por cualquier calle de Santa Cruz, de Las Palmas o de cualquiera de nuestras islas y ve situaciones que no son compatibles con la realidad que estamos viviendo. Vemos, pues bueno, cafeterías abarrotadas, vemos gente en grupo, sin distancia, sin mascarilla, con esa sensación de a mí no me va a pasar porque soy una especie de inmunidad, porque soy o joven, o alto, o bajo, o rubio, o morena, o sea, da lo mismo. Y eso sí nos crea mucha impotencia. De hecho, algún compañero ha elaborado pues algún vídeo o alguna carta que viene a reflejar de alguna manera que mientras unos profesionales están intentando luchar por salvar y por cuidar a todos aquellos pacientes, otros no lo están haciendo. Si a eso sumamos, por ejemplo, en la atención primaria el control que tiene que realizarse o de los rastreadores que tienen que realizar las llamadas de teléfono y cuando llamas te encuentras que esa persona que es contagio o un contacto estrecho o está contagiado, te contestan que es que ha salido porque ha tenido que ir a no sé qué, pues más rabia te da, evidentemente. Y señor Cejas, además estamos hablando, cuando hablaba de jóvenes, de una reciente muerte, la conocimos el día de ayer, de un joven de 27 años, sin patologías previas, que también tiene que hacernos reflexionar que esto nos puede pasar a todos, ¿no? En un comienzo hablábamos de del mayor riesgo que tenía el perfil del paciente que fallecía, el paciente más grave, que era aquel paciente de mayor edad, que estaba con una serie de patologías previas, que podía tener pues algunos problemas asociados que hacían que el virus lo afectara de forma más intensa. Pero hemos visto que esas cifras de edad han bajado y que nadie está exento de sufrir la enfermedad. De hecho, la banda, creo recordar, de 40 a 49 años es la más frecuente de ingresos en las unidades de cuidados intensivos. Es decir, hay unas franjas de edad que, por un lado, están no vacunándose, o sea, no es que no nieguen la vacunación, sino simplemente optan por no vacunarse. Vamos a esperar a ver qué pasa y esos están siendo los de mayor, digamos, de mayor ingreso. En cuanto al joven de 27 años, pues efectivamente es una cifra que impacta como otro joven de hace una semana, pero digamos nos tiene que hacer simplemente reflexionar y decir no estamos exentos. Y ya por último, ¿qué se puede hacer, sobre todo para aliviar la situación de los profesionales de enfermería? Incluso se ha hablado de crear un sistema proactivo de atención psicológica precisamente para sobrellevar de la mejor manera posible esta situación, ¿no? Los expertos reconocen que pedir ayuda cuando se está en una situación de estas características no es un fracaso, sino es una victoria. Es decir, reconocer en una serie de pequeños síntomas que estoy en una situación vulnerable y en ese momento tengo que pedir ayuda. Yo creo que ahí sí compete a las administraciones públicas ser conscientes de esta situación que tiene su personal e ir trabajando en esa línea, evidentemente. Pues está la radiografía que padece el sector de la enfermería y que aplaudimos enormemente por esa labor que están realizando desde el principio de esta pandemia. Leopoldo Cejas, gracias, como siempre, buenos días. Gracias a ustedes y buenos días.